ustedes lo han oído o han llegado campanas a ustedes, pero vale la pena que lo meditemos. Es sobre las razas paralelas. Creo que en algún momento, ¿ha oído usted algo acerca de las razas paralelas? Sí, muy bien. Si me acompaña a Génesis capítulo 6, voy a prestar esta Biblia. Un momentito. Capítulo 6 de Génesis. El doctor Ríos, cuando compartía con nosotros, en una ocasión le escuché una frase muy interesante. Y él decía que en los primeros 12 capítulos del Génesis estaba encerrada toda la Biblia. Bajo ese concepto, si nosotros somos cuidadosos, pues podríamos encontrar, ¿verdad? Entonces, el libro de los inicios, como es el libro de Génesis, el libro de los orígenes, hay una frase que dice que el que conoce sus orígenes conocerá su final. Por eso es muy importante para nosotros conocer los inicios. Y ahora que estamos viendo los 7 días creativos en Escuela Dominical los domingos, es muy importante porque estamos recordando los 7 días creativos, solo que aplicados a nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Cuántos han venido a las escuelas dominicales? Ok, los que no han venido los invitamos. Solo hay que acostarse temprano el sábado para venir el domingo temprano. A las 9 los esperamos acá. Entonces, en el libro del Génesis hay muchos misterios que de alguna manera los hemos abordado, yo diría, de una manera demasiado sencilla. A veces, cuando se vuelven un poquito oscuros, los pasajes bíblicos, preferimos decir que hay un versículo muy, muy famoso en Deuteronomio 29, que dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no se han revelado, perdidos. Ahora, lo que el verso dice es que las reveladas, pero ¿quién ha dicho que Dios dejó de revelar? ¿Y quién ha dicho que Dios dejó de hablar? Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien. Entonces, me gustaría que fuéramos a Génesis 1, verso 26, para platicar un poquito acerca del género humano. Dice este verso muy conocido: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Note un detalle muy importante: varón y hembra lo creó. Cuando nosotros vamos a Génesis 2:7 y hacemos una comparación, es llamativo ver a Adán solo.
El capítulo 7 dice del verso 2, perdón, el capítulo 2 del verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó. Esa es otra palabra que usted podría, para detallarlo más adelante, cuando usted lo estudie más despacio. Note que en 1.26 dice, y creó Dios al hombre. Mientras que en 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó. Son dos palabras hebreas distintas. Déjeme ver si aquí yo lo tengo definido. Ahí está el verso que nosotros leímos. Me interesa que lo leamos en la versión Peshitta. La versión Peshitta básicamente es una versión aramea. Usted sabe que el Génesis fue escrito en hebreo, pero la Peshitta es una versión muy antigua. Más o menos algunos calculan que este manuscrito siriaco viene del 300 después de Cristo. Y hubo un hombre que sacó una traducción del arameo, el doctor Hernández, al español. Ese trabajo más o menos lo ocupó casi 40 años. Y esta versión, en el verso que a mí me interesa, note usted que hay una diferencia. En lugar de decir, hagamos al hombre, en arameo dice, hagamos, no está el, ya, si me consiguen el apuntador, fíjate que no está aquí, no sé dónde quedó, probablemente lo guardaron, pero a los del género humano. Es interesante porque él traduce de esa manera. Nosotros podríamos pensar que es exactamente lo mismo, pero hay una entre la palabra que se traduce hombre y la palabra que se traduce del género humano. Hay un comentario de este traductor que lo quiero colocar acá porque da la razón por la cual él traduce en 1.26 género humano y no solo hombre. Dice, sólidas razones nos autorizan para traducir género humano. Pues en este versillo, es decir, el verso 26, salta a nuestros ojos la octava palabra aramea, Nsheltum. Eso no es importante solo para aquellos acuciosos que lo quieren apuntar. Que se traduce ejerzan dominio en ese mismo pasaje. Lo interesante es que está en plural masculino y hace referencia a un conglomerado. O sea que el género humano de 1.26 es un conglomerado, según este autor. Estas y otras razones que en debido lugar apuntaremos nos llevan a afirmar que el Adán aquí mencionado no es un individuo. Bueno, yo creo que los teólogos por muchos años, siempre, yo llamo la tradición evangélica, siempre ha tratado de tomar este pasaje como que es lo mismo que en el capítulo 2 y verso 7 se dice. Sin embargo, esta Peshitta, que tiene poco tiempo de haber salido, quizá unos 15 años, arrojó una luz que al doctor Ríos cosas que le habían revelado. Nosotros sabemos que Dios revela, que no ha dejado de hablar y que ilumina también su palabra. Ya no hay revelación para canon, pero indudablemente sí hay revelación y especialmente iluminación de la palabra. En este caso, es interesante que de una manera separada el doctor Hernández llegó a la misma conclusión que el doctor Ríos había recibido en revelación,
que la creación que se da en Génesis 1:26 no es la misma de Génesis 2:7. Creo que los que habían escuchado esto por mucho tiempo no tienen mucho problema, pero queremos ir despacio para que usted lo vaya absorbiendo y obviamente lo vaya estudiando. La creación de Adán. Note, 1:26 no habla de un individuo, habla de un conglomerado, y un conglomerado que está en parejas. Y si fue creado en parejas, ¿por qué en el 2:7 aparece solo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo acá. Entonces Dios formó, aunque sea con esto voy a apuntar. Esta palabra es bien importante porque mientras que en 1:26 se usa para creó, bara, esto es hebreo, 1:26, en el 2:7, que se traduce formó, es asá. Bara es crear, asá, formar. Entonces note que aún lingüísticamente hablando, hay diferencias entre la creación de 1:26 de un conglomerado y la creación o la formación del polvo de la tierra. Porque se modeló un muñeco de barro, ¿no es cierto? Eso es lo que significa asá. Y a ese muñeco se le sopló aliento de vida. Dice, al hombre del polvo de la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. ¿Nota que ahí es un individuo? ¿Nota que hay diferencias? Para alguien que por primera vez se acerca a este tema, vale la pena que haga un cuadrito donde ponga todas las características de Génesis 1:26, de lo que ahí aparece, y otro cuadrito, otra columna donde pueda poner las características de 2:7. Mejor si puede ir a los originales, como estamos intentando en estas palabras que marcan diferencias. Ahora veamos un poquito los hijos de Dios, que sí tiene que ver con el capítulo 6. Fíjese que la palabra ben en hebreo es hijo, y Elohim, que precisamente en 1:26, cuando dice, y dijo Elohim, sería en hebreo, hagamos al hombre. Entonces, la palabra ben Elohim es la que le aparece a usted en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, dice precisamente en el verso 2, viendo los hijos de Dios, tratemos de solo transliterar las palabras hebreas para poder entender lo que le quiero explicar. Yo lo podría leer de esta manera. Viendo los ben Elohim, o los ben Elohim, que las Bat Adam, Bat es hija. Cuando dice que las hijas de los hombres es Bat Adam, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, note que la pregunta es, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La tradición generalmente ha tomado la forma más fácil de poder interpretar esto y ha dicho que estos hijos de Dios son los hijos de Set, es decir, el ser hijo de Adán y Eva. Precisamente Set quiere decir reemplazo, porque cuando muere Abel a manos de Caín y nace Set, Eva dice, el Señor me lo devolvió, me lo reemplazó, ¿verdad? Entonces, para
generalmente las interpretaciones que se han dado por muchos años es que los hijos de Dios son los descendientes de Set, basados en el hecho de que dice que después de que nace Set, si quiere vamos al verso, parece que sí, capítulo 4, verso 26 de Génesis, estamos ahí. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamaron su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En base a este verso, se cree que los descendientes de Set eran los únicos que, como invocaban el nombre de Jehová, se les podía dar el título de hijos de Dios. Bueno, esa es una de las interpretaciones. Otros han dicho que son ángeles caídos. Si vamos a Judas, capítulo 1, verso 6, en esta versión dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada. La palabra morada aquí es oiketerión en griego. Esta versión dice, abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. La tercera tesis, llamémosla así, que se han respondido cuando se hace la pregunta quiénes eran los hijos de Dios, que cita este pasaje, es sencillamente que han dicho, era otra especie de hombres. Por lo menos son tres de las más conocidas. Quiero platicar un poquito con ustedes de la palabra morada. Para los que tienen concordancia de Strong's, la pueden buscar en la G33613. Oiketerión vamos a pedir que nos traduzca del inglés al español, por favor, ahí para que quede grabado en el micrófono. No entiendo bien la palabra. Desde aquí. Neuter. Ok. Más me parece una palabra alemana, que se pronuncia Neuter. Okay. Pero pareciera decir que se presume derivada de esa palabra. No será neutro, se me pone que tal vez es muy posible. Es neutro de que se presume de otra. Ajá, equivalente a residencia. Literalmente o figurativamente, habitación o casa. Ok. Oiketerión entonces lo traducen como habitación o casa. Ahora, si usted regresa conmigo al verso de Judas, tratemos de traducir en alguna de esas acepciones. Dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su casa, podríamos decir, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? O su morada, o su habitación. Sí, pero ¿qué dice Hebreos? ¿Qué son los ángeles? Espíritus. ¿Cierto? Hebreos 1. Entonces, ¿su casa será una morada eterna, una morada celeste? ¿O tendrá que ver con otra cosa? Bueno, veamos aquí un poquito más adelante. La palabra es llamativo que solo en 2 versículos del Nuevo Testamento aparece la palabra oiketerión. Uno es Judas, 2 Corintios 5:2. Habrá ahí sus Biblias, porque traen ustedes diferentes versiones, para ver qué dicen sus versiones. Pero la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 2 dice, pues en verdad en esta oiketerión gemimos. ¿De quiénes está hablando aquí Pablo? ¿De ángeles? De nosotros, ¿verdad? Hombres. Entonces quiere decir que oiketerión
hace alusión a cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación, oiketerión, celestial. Habitación celestial. Usted sabe que la iglesia para casarse, iglesia novia, va a recibir vestido de boda. Vestido de lino fino, dice Apocalipsis 19. Entonces aquí claramente habla que se va a recibir una habitación o un cuerpo celestial. Mientras estamos en la tierra gemimos, anhelando con nuestra habitación, oiketerión, celestial. Bueno, a estas alturas, ¿qué morada legítima fue la que dejaron los ángeles en Judas 1:6? ¿Tiene ahí el verso? Para no regresar ahí en la pantalla. ¿Cómo dicen sus versiones? Judas 1:6. ¿Hay alguna versión que diga distinto? Judas, antes de Apocalipsis. ¿Qué dicen sus versiones? La voy a leer acá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, me parece que así es como traduce Reina Valera, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cómo aparecen los ángeles? Los que han visto ángeles, los que han oído o leído acerca de testimonios de ángeles, ¿cómo es que María vio los ángeles que estaban en la tumba vacía de Cristo en el día de su resurrección? Varones. Siempre nos pintan a los ángeles con alas, ¿verdad? Pero es llamativo, pero las alusiones que generalmente se hacen en la Biblia no se ve que aparezcan con alas. No queremos decir que no lo tengan, porque la Biblia dice que hay serafines con 6 alas. Pero como que ellos, para sus incursiones terrestres, no me salió de la Biblia, ¿verdad? Espero que no. Para sus incursiones terrestres, toman cuerpos espirituales. Porque aparecen como hombres y no son hombres. Ahora, note usted que indudablemente, cuando dice que ellos abandonaron su dignidad, sino que, dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué dice su propio oiketerión? Porque era su cuerpo espiritual. Y lo abandonaron porque la segunda tesis, que los hijos de Dios son ángeles caídos, es que ellos, por pecar con las mujeres, hijas de los hombres, las Bat Adam, tomaron otra clase de cuerpos. Entonces, en lo personal, yo me apunto por esa segunda tesis. Que estos hijos de Dios, y usted va a ver por qué, porque todavía no hemos entrado a las razas paralelas completamente, aunque lo estamos viendo, porque si usted va a ver aquí razas paralelas, ve género humano. Hoy no quiero profundizar mucho acá. Está Adán, 1:26, 2:7. Los Ben Elohim o Elohim, las Bat Adam. Y ahorita van a aparecer en escena los Nefilim, que se traduce gigantes. Y finalmente van a aparecer los Giborim, que se traduce valientes. Solo que estos son mezclas. Más esto. Bueno. Por eso estamos hablando de razas paralelas. ¿Hasta aquí no se me ha confundido usted?
¿O voy más despacio? ¿Qué dice? Buenas noches, adelante. Muy bien. ¿Ángeles que pecaron? ¿Cuándo? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Me parece que esto está en Pedro, ¿verdad, Roberto? Trata de buscarme el verso porque no salió aquí en la pantalla. Pero note, hace alusión a ángeles que pecaron. Esta es la Biblia de lenguaje sencillo. Fíjese que en la Septuaginta, cuando dice que fueron despeñados en el infierno, la Septuaginta dice tártaro. Ok, apunte ahí entonces en sus notas, segunda de Pedro 2:4, ahí solo aparece. Tenemos que ver pronto los lugares intermedios, porque a veces entre los traductores hay un poquito también de problema, ya que el infierno no es lo mismo que el tártaro. El Hades tiene muchos espacios o compartimientos, y vamos a ver alguna vez eso. Despeñados, dices, con cadenas de oscuridad. Pero también hay una alusión de los hijos de Dios, porque estamos tratando de investigar quiénes son los Ben Elohim. En Job 1:6 dice, y un día vinieron los hijos de Dios, los Ben Elohim, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y Satanás qué era? Un querubín, ¿verdad? Luzbella. Luzbel. Entonces notamos que estos hijos de Dios lo que marcan es que eran angélicos, eran seres angélicos. Job 38:7 dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas, dicho sea de paso, estas no son estrellas de 5 picos, no son astros, son seres. Ya me está viendo usted raro, ¿verdad? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas, no dice Daniel que incluso aquellos que enseñen a otros brillarán como las estrellas. Y en Apocalipsis cuando dice que las estrellas caen sobre la tierra, si fuera una estrella literal, ay Dios, la tierra comparada con una estrella sería destruida con una, totalmente. Entonces cuando dice que las estrellas caen, está hablando de seres. Indudablemente, en ese caso de Apocalipsis, caídos. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles, hay traducciones que dicen, y todos los hijos de Dios. Porque Ben Elohim, esta versión lo traduce ángeles. Gritaban de alegría. La nueva versión internacional. La Septuaginta dice, cuando fueron hechos los astros, loáronme con gran voz todos mis ángeles. Entonces los mismos traductores traducen muchas veces, ya por decisión, en lugar de cuando aparece Ben Elohim, traducen ángeles. Bueno, ¿qué son los nefilim? ¿Ha oído ustedes los nefilim? Eso se ha vuelto hasta broma entre algunos muchachos cuando venga uno bien alto, ¿verdad? ¿Qué tal vos, nefilim? Le dice. Uy, chicas, dicen, reprendo, ¿verdad? Gracias a Dios yo no tengo por qué reprender. Leímos ya Génesis 6:4. Esto solamente es una declaración
del hebreo literal de cómo se podría leer. Es bien difícil, ¿verdad? Nota que el hebreo es... Pero aquí puede ver usted, Ha-Nafilim. ¿Sí? Eso es para que usted vea que la palabra Nefilim no se está inventando. Hay traducciones que ponen, y había Nefilim en la tierra, especialmente las traducciones católicas, que son muy buenas traducciones. Las notas son las complicadas, porque ya ahí ya hay interpretación humana, pero son eruditos. Ha-Nafilim, Ha-Elohim, Ha-Adam. Aquí está Bat y aquí está Ben. Solo que es la fonética, ¿verdad? Pero yo no hablo hebreo. Hagiborim. Esto es Oulam. Esto es otra cosa. Giborim, Batadam, Ben Elohim, Hanefilim. Razas paralelas. Puede notar entonces que en ese tiempo en la tierra no solamente había hombres. Por eso cuando el doctor Ríos recibía toda esta revelación, algo que le pusieron en su corazón es que la respuesta fácil a las preguntas, generalmente esa no es la respuesta. ¿Puedo seguir? Le puse ese dibujito para que piense un poco en los nefilim. Esta es una interlineal transliterada. Ok. Bueno, mejor vámonos al español que apenas hablamos, ¿verdad? No. Y los nefilim, gigantes. La traducción más utilizada por casi todas las versiones es gigantes. Y es que estos personajes eran gigantes. Estaban sobre la tierra en aquellos días. Y también después. Eso es bien importante en ese pasaje. Reina Valera generalmente dice, había gigantes en la tierra. Y también después. ¿Después de qué? De que los Ben Elohim se metieran con las hijas de los hombres. O sea, antes de eso, había nefilim en la tierra. Pensemos por un momento. ¿Y esos personajes? ¿Había usted oído que en la tierra había, en tiempos remotos, habían habido gigantes? Yo quisiera apuntar en ese sentido que me parece muy parecida a la palabra filim, a la palabra vieja, aramea, y algunos la toman como arcadiana, celeste, que es de la región de Palestina, de donde vienen los filisteos, de donde se deriva esta palabra, y tiene relación con los gigantes, a la manera de Goliat. Gracias, hermano Marco. Note que lo que puse aquí resaltado, póngale atención, y también después entraron. Esa traducción, esa palabra es muy efectiva para trasladar el concepto, ¿verdad? Porque los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Una mezcla. Y Dios, dice la Biblia, aborrece las mezclas. Por eso todo lo creó por su especie. Ese fue el pecado de estos hijos de Dios. Y de ese resultado, note que dice, entraron en ellas. Y les parieron, estos son los potentes. En hebreo, giborim, o los valientes. Esta dice los potentes. Pero en hebreo, giborim. A mí me gusta más manejar el concepto transliterado nefilim y giborim para hacer diferencias. Dicho sea de paso, en el hebreo, todo lo terminado en im es plural. Por eso es, y dijo Elohim, hagamos. Nefilim eran gigantes. Giborim eran valientes.
O sea, que el resultado de la mezcla entre Nefilim e hijas de los hombres produjo los Giborim, hombres mezclados, que fueron los valientes, o los hombres, los renombrados. Definamos Nefilim. Afortunadamente vamos bien de tiempo. Por primera vez voy bien de tiempo. Ok. Nefil o Nefel. ¿Cómo traducirían Feller? Los que hablan inglés aquí. O bully o tirano. Pero la mejor traducción de la King James es gigante. ¿Por qué ponemos esto? Porque hay muchas definiciones del hebreo que solo aparecen en inglés. Ahí puede ver usted, para aquellos que quieren investigar un poquito más, esto habla del Strong's Concordance. Esa es la palabra 5303, usted la puede chequear. Bueno, ¿serían de ese tamaño los Nefilim? ¿Sí? ¿Por qué no lo ponemos aquí en la que se oiga, por favor? En Números 13:33 dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué versión es la tuya? Ajá. ¿No, la que tiene? Bueno, esta es una versión Valera. que traduce así, mire. Ese verso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya que salió, veámoslo. Dice, y ahí vimos a los Nefilim. El contexto es los espías, ¿no? Que habían mandado Moisés a espiar la tierra de Canaán. Cientos de años después a estos acontecimientos que estamos viendo en Génesis 6. Y dice, y ahí vimos a los Nefilim. Literalmente dice aquí Nefilim. Los hijos de Anac, o anaquitas se les llama también. Que son de los Nefilim. Nota cuánto tiempo habitaron la tierra los Nefilim. En mi tradición evangélica, jamás, a pesar de que oí muchos buenos teólogos, nadie abordó estos temas. La Biblia. Porque preferimos las respuestas fáciles. De modo que llegamos a ser a nuestros como saltamontes. ¿De qué tamaño serían? Si ellos se consideraban a sí mismos cuando los miraban, como langostas o saltamontes. Y asimismo llegamos a ser a los ojos de ellos. Bueno, sigamos. Gigantes. Este es el diccionario Nelson. Personas de gran fuerza y estatura. Por su papel en la historia bíblica son importantes. Og, rey de Basán, ahí están los versos, usted los puede apuntar para verlos más despacio en casa. Goliat, a quien David mató. Isbenob, quien estuvo a punto de matar a David. Isaf, aparece otro Goliat. Sipai y Lahmi, quienes murieron en varias batallas de los valientes de David contra los filisteos. Todavía en los tiempos de David había gigantes. Hubo 3 regiones destacadas como tierras de gigantes: Transjordania, Deuteronomio 2:3, Hebrón, Josué 11:21 y Filistea o Filistia, Primera Crónicas 20:8. Muestra del Og, 4 por 1,80 era la cama de Og. 4 metros. 4 metros. 4 metros. Llega aquí, mire. De ese largo era la camita. Y de 1,80 de ancho. Si se daba vuelta se caía. Bueno. Eso está en la Biblia, hermanos. Ahí están los versos. Y la longitud y grueso de la lanza de Isbin, como un rodillo de telar, era su lancita. Aunque a Goliat, creo que aquí pusieron Goliat 1 porque aparece
como que ven dos, no son gigante en la Biblia. Las medidas de su uniforme detalladas en 1 Samuel 17:4 son enormes. Tal era lo descomunal de estos habitantes, que según el texto de segunda del libro de Samuel, el otro gigante de la ciudad de Gat tenía 24 dedos en total, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Ojo, razas no humanas, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en los pies. ¿Cuántos dedos tiene usted? ¿Tiene 5? Ah, bueno. Muy bien. Muy interesante. Vamos a ver, va a ser difícil traducir esto, ¿verdad? ¿Alguien que lo pueda traducir? Voy a intentarlo, dice, un fémur humano de 47 pulgadas. A finales de 1950, durante la construcción de un camino en el sudeste de Turquía, en el valle del Éufrates, muchas tumbas conteniendo los remanentes de gigantes fueron descubiertas. En 2 localidades, los huesos de la pierna fueron medidos y midieron cerca de 120 centímetros o 47.24 pulgadas. Joy Taylor, director del Museo de Fósiles de Monte Blanco, no leo muy bien, creo que es Crosbyton, Texas, fue comisionado para esculpir correctamente y anatómicamente esto a escala de un fémur humano. Este gigante se supone que medía entre 14 y 17 pies de alto y tenía entre 20 y 22 pies de... Perdón, inch. Sí. Los dedos de los fingertips son como las yemas de los dedos, pero dice de él o de ella, que es una buena acepción, porque no se sabe si era mujer o hombre. With arms to their sides, it would be about 6 feet above the ground. Dice que las puntas de los dedos debieron haber llegado a unos 6 pies encima del piso, en la tierra. Los récords bíblicos en Deuteronomio declaran a la cama, lo que estábamos platicando, la cama de hierro de Og, rey de Basán, hasta Deuteronomio 3:11. Bueno, la foto es muy significativa, ¿verdad? Este hombre debe medir un 80 más o menos, ¿verdad? Como buen americano. Mire el fémur y mire dónde está la mitad del hombrecito. Lo que encontraron fue un fémur de 1,20. Entonces, en base a la anatomía, dan idea de 16 pies. Esos son más de 5 metros, hermano. Bueno, eso lo han encontrado en 1950, pero esas cosas siempre las guardan. ¿Será que la Biblia lo que dice tiene razón? Giborim. Es el hebreo. Se puede traducir rápidamente como poderoso, como guerrero, como tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. Estos fueron los hijos de Dios, no de los Nefilim. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron Giborim. ¿Qué hacían los néfiles en la tierra? Simplemente, como había razas paralelas, incursionaban en la tierra para gobernarla. Hay una versión que define Nefilim como los bellos que hacen caer, los hermosos que hacen caer. Los Nefilim. Interesante, ¿verdad? El primer Giborim, Nimrod, fundador
de Babel. Dice Génesis 11:8, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Solo que aquí no es que él haya sido a favor de Dios. Cuando habla de cazador delante del Señor es contra Dios. Note usted que se habla de un sigurat, que así le llaman a estas actualmente los arqueólogos, que pretendía llegar al cielo, ¿verdad? Y si usted lee despacio Génesis, se va a dar cuenta, el verso 10 dice, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es el mismo territorio de Babilonia. Y acuérdense que hay una Babilonia ancestral, en este caso una Babilonia histórica. En Apocalipsis vemos una Babilonia económica, una Babilonia religiosa. Por eso es que el doctor miraba en los primeros 12 libros de la Biblia, toda la Biblia, ¿verdad? Están ahí todos los dramas. ¿Será que los Nefilim llegaron exclusivamente a la tierra? Esta es una foto tomada en Marte, o de una sonda. No sé si usted logra ver. ¿Eso parece un rostro? ¿Lo logra ver? Por las dimensiones se considera que ese rostro es una cabeza enorme. ¿Cómo será el cuerpo, verdad? Ahora, esto es un vestigio en Marte, en la superficie de Marte, que obviamente es algo hecho. La pregunta es ¿por quién? Y que dejó un vestigio. Como aquí encontramos los Moai en la isla de Pascua, ahí en la parte más al sur de Chile, y otros vestigios que todavía no saben cómo hicieron para subir esas tremendas piedras, pero aquí encuentran un rostro. Fíjese que esta es una noticia bastante reciente. La nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA, ha obtenido unas imágenes espectaculares de enorme precisión de la famosa cara de Marte. ¿Había oído usted algo de esto? Una enorme estructura con rasgos humanos, situada en la superficie de la región de Sidonia, que usted sabe que tanto a la Luna como a Marte le dan nombres, y ha suscitado todo tipo de mitos. Según los responsables científicos del programa, se trata de las imágenes más espectaculares que se han sacado nunca del planeta rojo, después de múltiples intentos fracasados desde abril de 2004, a causa de la altitud, el polvo atmosférico y la neblina, para fotografiar la región de Sidonia. La cámara de alta resolución HRSC, sus siglas en inglés, a bordo de la Mars Express permitió definitivamente el 22 de julio obtener una serie de imágenes de gran precisión de la famosa cara de Marte, según informó hoy la ESA. Los datos se ubicaron en la órbita tal sobre la región de Sidonia, ubicada en la zona marciana de Terra Arabia, o sea, no es un cuento, pues, bajo unas coordenadas aproximadas de 40 puntos hasta las coordenadas dan. Los responsables científicos de este proyecto aseguran que estas fotografías ofrecen una imagen muy detallada de esta famosa zona de Marte, que tantos mitos ha suscitado, y sobre todo de gran interés a los geólogos espaciales, y muestran una vez más el gran potencial de la cámara. La primera vez que fue vista esta inmensa estructura con forma de cara fue el 22 de julio del 76, en unas imágenes tomadas por la nave norteamericana Viking 1, pero dicha formación fue tachada de ilusión óptica provocada por las luces y las sombras. Usted sabe que los hombres son bastante... No obstante, la cara de Marte ha sido desde entonces tema de muchas especulaciones sobre posibles estructuras artificiales del planeta y sus orígenes. Algunos aficionados han interpretado esta estructura como posibles pirámides e incluso como una ciudad desintegrada. Recuerda la ESA
quien añade que la idea de que el planeta rojo pudiera haber sido alguna vez hogar de seres inteligentes ha contribuido a avivar la imaginación de muchos amantes del espacio. Estas interpretaciones han sido difundidas en muchos artículos periodísticos, más o menos serios según la ESA, y también en la literatura de ciencia ficción de muchas páginas de Internet. Pese a todo esto, continúa la Agencia Espacial Europea, la interpretación científica no ha cambiado. Esta cara es producto de la imaginación humana sobre una superficie enormemente erosionada. Bueno, la pregunta es, ¿habrán llegado estos hombres también a estos lugares? No estos hombres, estos personajes gigantescos. Como que su propósito era tomar posesión, porque usted los encuentra tomando posesiones de regiones. Y es interesante que sobreviven al diluvio, ¿verdad? Porque aparecen antes y después. Bueno, yo quiero dejar lugar a preguntas, ya que tenemos un buen tiempo, o aportaciones. Hermano Sergio, le pregunto esto por curiosidad, porque a veces si uno se pone a estudiar en detalle puede ir atando algunos cabos. Vemos figuras de toros, de leones, de águilas bíblicas. Vemos también combinaciones extrañas entre hombres y toros, digamos, háblese de minotauros, centauros, etcétera. A nivel de la mitología. Que hay de sobra en la mitología. Pero también vemos, digamos, en el caso de Egipto y Babilonia, que son, digamos, tal vez un tanto más recientes, Babilonia está llena de estandartes de mezclas leónicas humanas, ¿verdad? Como Nimrod está tan cerca de Cam, porque Cus es hijo de Cam, me parece muy sui generis que hayan esas mezclas tan extrañas, o que se hayan hecho esas combinaciones. Vaya, la misma esfinge en Egipto da pie para eso. Que son vestigios también de gran dimensión, ¿verdad? Sí. Sí, miren, indudablemente la Biblia registra que estos personajes aparecieron y que en algún momento se opusieron incluso al plan de Dios. No podemos ahorita ampliar mucho, pero es llamativo que estos seres tenían propósitos de tomar toda la tierra, ¿verdad? Adán fue puesto precisamente en el huerto del Edén, en un ambiente especial. Y se les dijo que gobernaran, junto con Eva, ¿verdad? Dice, que no solo se le dijo a Adán, sino que también gobiernen. Porque el propósito era que ellos verdaderamente tomaran el control, porque quizá lo que afecta mucho al concepto tradicional que hemos tenido es que solo hemos visto a un Adán y Eva solitarios, pero fuera del huerto. Se tiene que darse cuenta que habían ya razas paralelas. Bueno, ¿alguna pregunta más o aportación? Es importante que este tema le quede claro porque nos va a servir para otros temas y es importante que para los que lo sabían o lo habían oído lo pudieran ampliar con algunos detalles más. Y olvídense de la foto, ¿verdad? Pero es bien importante que a usted le quede claro, porque indudablemente que cuando vayamos a escatología, nos vamos a encontrar con personajes también extraterrenos, que en el Apocalipsis van a actuar, y en algunos de los libros de los profetas, que como decía Maco, nos parecen un poco raros, pero que escatológicamente hablando van a tener incursiones. Y que no nos extrañe que lo que pasó antes, al cerrarse el ciclo, va a volver a suceder. Si en los inicios hubo personajes extraterrenos, si este es el inicio, al acercarnos al final, se van a ver, por ejemplo,
Cuando cae una estrella y trae personajes con rostros humanos, con fauces de león, que vienen a atormentar a los hombres en la tierra. Pero vamos a ir despacio, por eso era importante que nosotros pudiéramos recordar ese tema. ¿No hay preguntas? Hermano Alfonso. Hermano, ¿ibas a preguntar? Sí, Bueno, amén, amén. Pablo primero y luego hermano Alfonso. Yo me estaba poniendo a pensar, venía una pregunta a mi cabeza de que si hijas de los hombres y en este caso los ángeles caídos tenían un mismo cuerpo similar, porque de qué tamaño podían nacer esos gigantes, y las hijas morían al dar a luz por el tamaño, no sé. Acuérdate que los Nefilim no fueron los que se mezclaron con las hijas de los hombres. Fueron los hijos de Dios, que los definimos más como los ángeles caídos. Los ángeles aparecen en dimensiones como hombres. Así aparecieron, como les dije, en la resurrección, y así aparecieron en diferentes lugares. Entonces, los hijos de Dios se nota que aparecen formas con medidas humanas. Los Nefilim eran ya razas de gigantes que ya estaban cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz Gibón. Entonces no se van a perder ahí, porque muchos tienen la idea de que fueron los gigantes. Los Giboren eran como su... ¿Por qué? Porque era la mezcla, eran dos razas, una humana. Dice que el hombre es poco menor que los ángeles, pero los ángeles son mucho mayor que los hombres. Entonces esa mezcla produjo a los Giborim, que fueron como grandes líderes en contra de Dios, porque indudablemente ya era el fruto de una rebelión y era el fruto de una mezcla. Sí, hermano Alfonso. No, yo tengo dos preguntas. Una es si los Nefilim eran raza aparte y estaban antes y después. ¿Ese antes podría ser antes de la creación del género humano? Sí, hermano, podría ser, porque indudablemente nosotros circunscribimos generalmente la historia de la Tierra a 6,000 años. Eso es lo que la mayoría de cristianos, especialmente de denominaciones llamadas históricas, han mantenido por cientos de años. Sin embargo, es muy difícil responderle a los geólogos que tienen, aunque podemos decir que el carbono 14, ahora ustedes se han dado cuenta que han estado sacando grandes, a través de un aparato, grandes pedazos de hielo para medir todas las capas de los diferentes periodos que la Tierra pasó. Es muy difícil sostener 6,000 años de historia de la Tierra. Y lo que nosotros hemos visto a través de la revelación, en este caso no es mía, sino que se la dieron a un varón, ¿verdad? El doctor Ríos, que nos la enseñó por tantos años. Muestran más que la Tierra, y el concepto que él tenía era que la Tierra tuvo diferentes cortezas. Que como que cada corteza de esas marcó diferentes tiempos en la Tierra. Entonces, indudablemente, cuando dice antes, no podría ayudarme a decir hasta dónde pudieron ellos estar incursionando, porque parece que el propósito, esto parece ciencia ficción, pero el propósito era apoderarse de planetas. Esa es la impresión que da. Por eso les puse lo de Marte, porque así lo hace pensar a uno cuáles eran los propósitos. Ahorita no tengo el pasaje, tal vez Roberto lo encuentra, pero hay un pasaje en los profetas menores donde habla que van a venir a pelear los ejércitos y van a entrar a la tierra desde la anchura de la tierra, y eso solamente puede hablar de un ataque aéreo, porque habla de la anchura de la tierra.
Son pasajes que ahorita no los tengo a mano, pero podríamos verlos más adelante porque me circunscribí más acá. Entonces, para ser concreto, ese antes puede llegar aún al género humano. Acuérdense que cuando Adán fue puesto después del género humano en el huerto, había razas paralelas, probablemente seres involucionados. Porque la famosa teoría de la evolución habla de que el hombre evolucionó del mono. Pero lo que llama la atención es por los diferentes juicios, que eso se vincula con los diluvios, porque no es un diluvio. Hay varios diluvios que traían juicios sobre esos seres. Pero eso también es motivo de otro tema. Entonces, indudablemente, el género humano pudo haber involucionado. Y probablemente eso podría ser, aquí estoy yo solo pensando en voz alta, la respuesta a lo que han encontrado como evolución. Pero lo que sale de las manos de Dios es perfecto. Pero el hombre involuciona, especialmente cuando es alteradas o alterado las propósitos de Dios, ¿verdad? Normales. La otra. Es que yo le hacía esta pregunta porque me ponía a pensar que tal vez estos Nephilim, pienso que tal vez vendrían o serían seres que traspasaron el primer diluvio y que vendrían del mundo del cual gobernó Luzbel. Eso es lo que me ponía a pensar, porque si ellos venían desde antes del género humano, tendrían que venir de esos linderos. El problema es que tal vez hasta ahí no me atrevería yo a pensar que pudieran estar ellos, aunque nos damos cuenta que son seres muy poderosos, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que sale de la mano de Dios sale bien, como luz bella, hasta que se encuentra maldad en ellos. Entonces se nota, acuérdense que luz bella no fue el primero que cayó, ¿verdad? Y por eso no va a ser el último en ser enjuiciado. Pero acordémonos, Alfonso, que hubo reino mineral. El de Luzbel apunta a un reino mineral, por lo de Ezequiel 28. ¿No? Luego se ve un reino vegetal, ¿verdad? E incluso ese reino vegetal alcanza a un Adán en el huerto, porque la dieta eran frutos. En el huerto no se comía carne. Por eso el hermano Gille Ávila, cuando lo entrevistan con sus 80 y pico años, que todavía tiene fuerza para predicar, le preguntan a él, ¿y usted qué come? La dieta del cielo, dice él. Porque Gille Ávila solo come vegetales. Y ustedes saben que realmente la carne roja y las carnes a la larga, no le estoy diciendo que se vuelva vegetariano, ¿verdad? Algunos aquí ya me están haciendo ojos. Quieren comerse su churrasquito, especialmente uno que está allá atrás. Entonces, bueno, aquí nos vamos a situaciones que no sé si todos están preparados, ¿verdad? Pero realmente Luzbel fue como un virrey en la tierra, ¿verdad? En tiempos inmemoriales. Entonces su virreinato realmente acá en la tierra se ve que es más mineral, porque habla de piedras de fuego, incluso sus vestiduras hacen mucha alusión a muchas piedras preciosas, pero pudiera ser, pero solo es una especulación, ¿verdad? Ahí sí no me atrevería a dar mucho pie para asegurarlo, pero pudiera ser que pudieran haber incursionado desde ahí, ¿verdad? Indudablemente no vamos a tener todas las respuestas. La otra pregunta, hermano, es si los hijos son los ángeles que vinieron y, como dice esa versión, entraron a las hijas de los hombres, entonces ellos abandonaron su morada original.
Su cuerpo, su cuerpo pensemos. original. Si abandonaron ese cuerpo al entrar, entonces en las hijas de los hombres, quiere decir que lo hicieron a través de puramente espíritus, no eran corpóreos. Es que eso es lo que es más complejo ahora, ¿verdad? Porque fíjense que en el reino de las tinieblas realmente mucho se oye de los incubos, que también ha sido motivo de las películas en Hollywood, ¿verdad? Espíritus engendrando. Ahora, ojalá que lo entienda ustedes. Pero ¿cómo fue engendrado Jesús? En el vientre de una mujer. Todos sabemos que fue engendrado del Espíritu Santo. Pablo y el reino de las tinieblas siempre está imitando lo de Dios. Entonces se dan cuenta ustedes que del lado de Dios eso es posible. Hay imitaciones, porque siempre el interés del enemigo ha sido imitar a Dios. Esa es una de las trampas más tremendas que el enemigo hace. Entonces, si del lado de Dios, sí captaron el puntito, ¿verdad? Entonces del otro lado intentan. Y hay muchas razones. Hay regiones en el mundo donde, y eso es lo peligroso y que es lo aplicable, porque alguien estará pensando, y eso que a la larga esto es historia y qué tiene que ver conmigo. Fíjese que uno de los intentos, después de que se oyó en Génesis 3:15, el famoso verso del protoevangelio, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente el Señor, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Protoevangelio. ¿De dónde iba a venir la simiente que iba a dar el golpe de muerte a la serpiente, al diablo? ¿De qué vientre? Simiente de la mujer. De una mujer iba a venir. Se profetizó en Génesis 3:15. Todo el proceso que arranca dramáticamente en Génesis 6 tenía como propósito final contaminar todos los vientres para que no viniera el Salvador. ¿Por qué me va a decir usted? Porque ya en los tiempos de Noé, antes del diluvio, la Biblia dice que solo Noé fue hallado puro en su genética, dice el original. Y por eso esto salva 7. También es tipo de Cristo, ¿verdad? Como uno salva a otros. Pero qué interesante, porque cuando uno chequea en el original que habla de pureza de genética, es porque había habido tal contaminación genética. Miren, ¿ustedes no han leído bien lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Que estaban acostumbrados a que los ángeles, en este caso caídos, tuvieran relaciones con ellos. Porque no fueron 2 ángeles los que entraron a la casa de Lot. Y ellos querían que salieran. Aparte del homosexualismo craso que había ahí, ¿verdad? Porque eran hombres pidiendo a hombres. Pero ahí había algo más grueso, por lo cual fue destruida Sodoma y Gomorra, por las mezclas, especialmente de esos niveles. Esto hay que digerirlo despacito. Por eso es importante las preguntas. Si no lo entiende, porque no lo entiende, lo ataque. Aunque la mayoría de ustedes tienen el contexto
de haber oído esto, medítelo, ruméelo. Estas son cosas que tardé 20 años para enseñar. ¿Ibas a decir algo, Marco? Una consulta. La palabra deja ver que la creación angélica como tal es asexuada. Si la palabra dice que ellos abandonaron su morada legítima, quiere decir que alguien o algo les proporcionó una morada ilegítima. Ahora, estos con esa legítima y que fueron desterrados a prisiones hasta el final, hasta el juicio final, toda este contingente, se podría decir, ¿están guardando esa prisión esperando el juicio final o todavía? No, ellos literalmente, Judas nos indica que están en el Tártaro. Y noten que algunos hacen algunas interpretaciones un poquito llamativas, porque dice que están en hoyos de oscuridad, dicen algunas versiones. Y entonces los más avisados a veces interpretan los famosos hoyos negros. Que el hoyo negro, aunque se maneja la teoría del hoyo negro, ¿verdad? Es que es negro porque se traga hasta la luz, que son regiones de oscuridad. Y todo lo que... Entonces algunos han llegado a creer, pero esto ya es un concepto, ¿verdad? Pero es muy parecido, ¿verdad? Que pudieran estar en uno de esos hoyos negros, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una especulación. O sea Bueno, que estos encontraron esa oportunidad en ese momento para desvirtuar esto que estamos platicando. sí. Indudablemente, como les digo, el Génesis nos da a nosotros las ventanitas. Lo interesante es que cuando esto lo enseñaba el doctor Ríos, no estaban estos descubrimientos como ese que vimos, ¿verdad? Porque generalmente los científicos ocultan estas cosas cuando las encuentran. Pero en algún momento, como en ese museo Monte Blanco en Texas, a ver quién lo quiere ir a ver. Ahí está, pues ahí está la foto. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Hermano Alfonso, parece que aquí es un ping-pong. Espero que los demás hayan entendido. Hermano Sergio, si estos ángeles caídos fueron los que se metieron con las hijas de los hombres, por supuesto que no fueron todos los ángeles caídos, sino que fueron algunos. Claro. Otros de ellos andan todavía en las regiones celestes. Acuérdense que la tercera parte que habla la Biblia, ¿verdad? Que fueron contratados por Satanás, ¿verdad? Eso se lee en Apocalipsis 12. Sí, es que yo le hacía esto porque yo me recuerdo en una ocasión que el hermano Otto enseñaba esto y él decía que como lo mismo que fue al principio va a ser al final, y él hacía mención y decía, por favor, hacía un llamado a las hermanas, a las solteras, y decía, fíjense muy bien con quién se van a casar, decía, porque Sí. él hacía alusión que se puede repetir esto nuevamente. Sí, es que miren, el problema tremendo, sí, yo recuerdo eso. Incluso pedía mucho que cuidáramos a nuestras hijas. Dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. ¿Pero será malo casarse? ¿Es malo casarse? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponen ese detalle? Que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Ahora recuérdese, el contexto. Los días de Noé eran los días de esos casamientos mezclados, no aprobados por Dios. ¿Ya está captando? Pues llegando, dice, los días del Hijo del Hombre. Y indudablemente nosotros nos estamos acercando muy rápidamente a esos tiempos. Acuérdese que el reloj de Dios, un segundo pueden ser muchos años, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si sacamos la proporción, un minuto, ¿cuánto será equivalente, verdad? Pero es interesante que como los ciclos se están cerrando, entonces, si va a ser como los días de Noé, es que pueden empezar a haber mezclas de híbridos que estén caminando ya en la tierra. Ese es el cuidado que hay que tener. Porque se oye de muchas cosas. Por ejemplo,
¿Por qué hay tanta profusión de canibalismo actualmente? ¿Ha oído usted esas noticias? Son feas las noticias, ¿verdad? Pero en Europa aparecen asesinos en serie que se comen a sus víctimas. Canibalismo. Y las tienen hasta en refrigeradoras. ¿Alguna vez han oído algo de eso? Pero está proliferando. Y otra de las cosas es que comían y bebían. ¿Será como en los días de Noé, que comían y bebían? ¿Y será malo comer? Por supuesto, hay que tener cuidado que se bebe, ¿verdad? Es que no era comida normal, ni bebían algo normal estos seres. ¿Se ha dado cuenta usted cómo Hollywood y la televisión ha abundado en series que lo más seguro es que ven nuestros hijos? De vampiros, chupasangre. Bueno, la famosa chupacabras o el famoso chupacabras, que unos años atrás fue noticia y en algunos lugares sigue siendo noticia, que nunca averiguaron qué pasó ahí, ¿verdad? Con esos cientos de reses muertas, succionadas totalmente la sangre y solo dejaban el bolsón. No sabían cómo. Solo encontraban 2 ojitos por acá. Las incursiones de esos seres, que no hay explicaciones, indican que los tiempos se están poniendo peligrosos. Por eso dice, los días son malos. Entonces, indudablemente, gracias por el recordatorio, la aplicación en ese sentido era, cuiden con quién se van a casar sus hijas. Porque como que la contaminación, especialmente a la iglesia, por eso los matrimonios que tantos hace suspirar a las patojas cristianas. Porque las patojas cristianas nunca encuentran en la iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes? Desde que yo soy cristiano hace 30 y pico de años, las patojas siempre dicen, Rosita, que fuiste hija de pastor. También me imagino que oíste, ¿verdad? Que las patojas siempre dicen, no, aquí no hay nada bueno, mucha. Siempre van a buscar al mundo. Se están corriendo un grave riesgo. Si se corre riesgo en la iglesia, porque no todo lo que brilla es oro. Y hay príncipes del desierto. Fíjese que en la iglesia hay príncipes del desierto. Porque 40 años que debía haber estado en Canaán, se quedó en el desierto, dando vueltas. Esos son los cristianos que siguen dando vueltas por su carnalidad en el desierto. Y jamás entran a Canaán. Porque esa generación no entró. Príncipes del desierto. ¿Son cristianos? Sí. ¿Eran del pueblo de Dios? ¿Pasaron por la nube? Sí. ¿Pasaron por el mar? Sí. ¿Salieron de Egipto? Sí. ¿Pasaron por el mar rojo tipo de nuevo nacimiento? Sí. Pero se quedaron postrados en el desierto. Incrédulos. Hacían becerros de oro. Cuando hicieron el becerro de oro tuvieron orgías porque creían que se había ido Moisés. 10 veces tentaron al Señor, dice Hebreos. Príncipes del desierto. Entonces, si tú eres una princesa de Canaán o te consideras así, pues pídele un príncipe de Canaán al Señor. Aunque no tenga los ojos azules, aunque sea un poquito trompudito o espinudito, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Hay que ser cuidadosos, ¿verdad? ¿Otra más? Yo quisiera apuntar nada más 2 Sí. cosas. Una, en relación Esto es lo último. a lo que acabas de decir. Recuerdo de Idi Amin, que fue un tirano, digamos, poniendo la palabra como poderoso y la traducción hebrea como giborín, que es una de las que se utiliza. Él fue acusado de canibalismo posteriormente a su aprehensión porque se encontraron varios cuartos refrigerados con personas colgadas, extremo que no se le pudo comprobar, pero fue un poderoso del pasado reciente que tiene que ver no solo con la línea familiar, la zona, sino con eso que estás diciendo, por un lado. Por otro lado,
Hace poco, y ese es un tema que a mí pues obviamente tengo hijos, tengo hija, no sé que Dios la guarda, pero no siempre voy a poder yo guardarla como a la manera de hoy lo hago, ¿verdad? Pero hace poco, por situaciones que el Señor dispuso así, Esperanza habló con una persona en una situación muy particular. Y Esperanza le manifestó su preocupación por cierto problema en la vida de esta otra mujer grande. Y ella le dijo, ¿sabe qué pasa, Esperancita? Todos los problemas que he tenido desde que salí de mi casa fue por haber desobedecido. Por haber desobedecido. Porque usted sabe que yo soy cristiana. Y yo me casé en yugo desigual. Y lo sabía. Y mi padre me lo repitió no sé cuántas veces y aún así yo lo hice. Y hasta el día de hoy, mi vida ha sido un tormento desde que yo tomé esa decisión. Miren, hoy en día se habla mucho y se arriesga mucho, ¿no? Porque también en lo que yo he caminado en la vida cristiana me he dado cuenta que siempre se dice, es que se va a convertir. ¿Han oído ustedes eso? Se va a convertir. Pero no dicen en qué va. Dios puede obrar. Pero yo conozco muchas jovencitas que se arrepienten. Especialmente estoy recordando una que recuerdo que cuando estábamos en el grupo universitario, hace muchos años, le hablamos los hermanos que estábamos como asesores ahí, porque se iba a casar en yugo desigual. Pero nos dijo esto, yo sé que me va a ir mal, pero de todas maneras lo voy a hacer. Y le fue mal. Ya nunca pudo ir a la iglesia, se divorció, se volvió a casar con el mismo. Muy difícil. Yo no digo que no pueda Dios obrar, pero mejor si obra. Yo lo que sugeriría en estos casos, porque es algo muy práctico, es que si hay un amigo o una amiga inconversa que pudiera en determinado momento, mejor si todavía no hay atracción, porque la tarea nuestra es evangelizar, pero no lo evangelicemos para nosotros. Eso es el error. Miremos, compartamos la fe, porque puede ser que Dios nos dé la bendición. Por ejemplo, ustedes conocieron al hermano, bueno, todos conocen aquí al hermano Luisito Morales. ¿Todos le conocen? La esposa del hermano Patricio Sarazúa, que pastorea en Phoenix. Ella evangelizó en la calle a Luisito y se convirtió en Luis. Qué lindo, ¿verdad? Porque él se convirtió y luego me parece que su esposa era amiga de la esposa del hermano Patricio y lo conoció. Entonces yo creo que lo importante aquí es que si Dios tiene un plan para alguien, tengamos la paciencia de esperar que nazca de nuevo. Y si es de Dios, que el plan de Dios va por ahí, pues gloria a Dios. Pero si tenemos el concepto que se maneja mucho, en el camino se convierte, estás jugando con fuego. Pero como dice Roberto, no sabemos en qué se puede convertir, ¿verdad? Muchos hombres sacan las uñas ya cuando se casan. Entonces le dicen, mira, mijita, de hoy en adelante, ahora que estamos casados, olvídate de iglesia, olvídate de esto, olvídate de aquello. Y lo más fuerte es que en realidad se comete necrofilia, ¿verdad? Porque se casa un vivo con una muerta, si es inconversa. Y se casa una viva con un muerto. Espiritualmente, es necrofilia espiritual. Es muy delicado. Nosotros como padres lo que nos queda es estar orando, para que el Señor haga la obra. Porque tenemos promesa. Por eso es sumamente importante que el núcleo familiar esté granítico en Cristo. Porque la esposa y el esposo hacen el vallado y los hijos están adentro.
y uno tiene esa esperanza. Pero si, entonces, ¿qué hace el diablo? Pone a pelear al papá y a la esposa y a la mamá. Los desarticula y el vallado se abre. Y los primeros dañados son los hijos y las generaciones futuras. Por eso, acuérdense, hermanos amados, Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, si yo como padre estoy actuando mal, estoy abriendo puertas, mis bisnietos, si el Señor no ha venido, aunque es el lado práctico del tema, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos fue, no quiero alargarme, algunos viven lejos. Pónganse de pie, por favor.